Un niño humano de 5 años da su manta a unos gemelos extraterrestres que se quedan congelados. Lo que hicieron los extraterrestres a continuación. La ciudad de Naivas ardía bajo lunas gemelas. Sus otrora magníficas agujas ahora lucen como dientes dentados contra el cielo nocturno. Los bombardeos aéreos habían transformado la orgullosa capital de Lidia en un laberinto de escombros y desesperación. A través de este paisaje apocalíptico se movía Anoros, su piel azul cielo apagada por la ceniza y el miedo. Cabello blanco colgando en cuerdas enredadas alrededor de su rostro. Señora Bass, debemos regresar al refugio, insistió el comandante Krell, mientras su enorme figura empequeñecía la de ella mientras escudriñaba el horizonte con los ojos entrecerrados. Las fuerzas humanas avanzan desde el cuadrante sur. Mis hijos están por aquí, en alguna parte, respondió Honora con su voz melódica quebrándose. No los abandonaré. Los 4 guardias lidianos intercambiaron miradas inquietas. Habían estado buscando durante horas, recorriendo distritos que se volvían cada vez más peligrosos a medida que el conflicto humano-lauriano se intensificaba. Lo que había comenzado como un malentendido diplomático hace 3 años se había convertido en una guerra a gran escala, con Navas convirtiéndose en el último campo de batalla. Las órdenes del ministro del Consejo fueron claras, dijo otro guardia, con la mano apoyada en su rifle de pulso. Su seguridad es primordial, especialmente dada la posición de su marido. Los grandes ojos azules de N brillaron. Mi marido es un comandante muerto en el mismo bombardeo que me separó de mis hijos. Su voz se endureció. Ya no te pido permiso. O bien ayúdenme o déjenme buscar solo. El comandante suspiró y luego asintió. Continuaremos durante otra hora, luego debemos regresar al búnker de emergencia. Se adentraron más en la ciudad en ruinas, las pesadas botas de los guardias crujieron sobre el vidrio roto y el concreto. El corazón de Añora latía con fuerza con cada minuto que pasaba. Sus gemelos, de apenas 6 meses, estaban con su enfermera cuando se produjo el ataque. El cuerpo de la enfermera fue encontrado entre los escombros de su casa, pero los bebés estaban desaparecidos. En un callejón estrecho a 5 cuadras de distancia, Milo se acurrucó contra una pared desmoronada, su pequeño cuerpo temblando a pesar de la cálida noche. A los 5 años ya dominaba el arte de sobrevivir en las implacables calles de los novatos. Huérfano cuando los primeros colonos humanos fueron ejecutados como espías, aprendió a hurgar en la basura, a esconderse y a moverse en silencio por la ciudad alienígena. Su cabello rubio sucio le colgaba sobre los ojos mientras masticaba un trozo de proteína sintética que había sacado de un contenedor de basura militar. Los combates se habían intensificado recientemente, obligándolo a abandonar sus escondites habituales. Esta nueva zona era desconocida, pero más tranquila que los sectores donde avanzaban las tropas humanas. Un grito suave y gorjeante llamó su atención. Milo se quedó paralizado, con la barra de proteína a medio camino hacia su boca. El sonido se escuchó de nuevo, no del todo humano, pero sin lugar a dudas era el grito de algo joven y angustiado. Con cautela, se acercó a la fuente, alerta ante cualquier trampa. Detrás de un montón de escombros, enclavados en una depresión poco profunda, yacían 2 pequeños bebés lidianos. Su piel de color azul cielo parecía brillar en la oscuridad, marcada con las manchas pálidas características de su especie. Unos grandes ojos azules brillantes con lágrimas lo miraron fijamente. Estaban envueltos en una única manta fina que poco les protegía del frío nocturno. Milo dudó. Los luridianos eran el enemigo. Su especie había matado a sus padres y había obligado a los humanos a esconderse o a resistirse. Pero estos no eran soldados. Eran bebés, probablemente de no más de medio año, abandonados en el caos de la guerra. Sin pensarlo más, Milo se quitó de encima su preciada posesión, una áspera capa marrón que había recuperado de un refugiado muerto. Era demasiado grande para él, pero era cálido y lo había mantenido con vida durante incontables noches frías. Lo envolvió suavemente alrededor de los bebés extraterrestres,
ajustándolo de forma segura alrededor de sus pequeños cuerpos. «Está bien», susurró, aunque dudaba que lo entendieran. «Me quedaré contigo». La noche se hizo más fría mientras Milo se sentaba junto a los gemelos, ajustando ocasionalmente su capa para mantenerlos cubiertos. Cuando se quejaban, él tarareaba fragmentos de canciones de cuna que apenas recordaba. Al final se quedaron dormidos, sus pequeñas manos agarrando la tela de su regalo. Milo no durmió. Él vigilaba. Su rostro joven mostraba una determinación que iba más allá de su edad. Estos bebés lo necesitaban. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió necesario. El amanecer amaneció en Navis, tiñendo las ruinas de una intensa luz naranja. El sonido distante de los motores se acercaba cada vez más. Máquinas pesadas y retumbantes se acercaban por las calles llenas de escombros. Milo se tensó, listo para huir, pero los bebés habían comenzado a moverse y sus llantos se volvían más insistentes. A la vuelta de la esquina aparecieron 4 guardias lidianos blindados en motos voladoras flanqueando una esbelta figura femenina que desmontó antes de que los vehículos se detuvieran por completo. Su cabello blanco ondeaba detrás de ella mientras corría hacia el sonido de los bebés que lloraban. Guiada por un instinto maternal que trascendió la especie. Cuando vio a Milo sentado junto a sus hijos, Añora Vaz se detuvo en seco. El niño humano, pequeño, sucio, claramente medio muerto de hambre, no había hecho daño a sus bebés. En lugar de eso, los envolvió en su propio manto y se quedó con ellos toda la noche. Mila miró a la mujer luridiana, observando su aspecto desaliñado y la esperanza desnuda en sus ojos. Se puso de pie lentamente y recogió en sus brazos a los bebés abrigados. Se acercó a ella con cautela, consciente de que los guardias lo apuntaban con sus armas. «Creo que esto es tuyo», dijo simplemente, extendiendo el precioso paquete. Enora cayó de rodillas, tomando a sus hijos con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras las apretaba contra su pecho, murmurando palabras de amor en su lengua materna. Milo se quedó de pie torpemente, repentinamente consciente de su ropa andrajosa y su rostro sucio. Después de un momento de vacilación, extendió la mano y colocó con cuidado un borde suelto de su capa para asegurarlo mejor alrededor de uno de los bebés. «Puedes quedarte con eso», dijo con voz baja pero firme. «Ellos lo necesitan más que yo». Los guardias observaron en un silencio atónito como el niño humano, un miembro de la especie que les habían enseñado a odiar y temer, mostraba una compasión que avergonzaba sus propios prejuicios. Nora miró hacia arriba y vio al niño por primera vez. Un niño humano solo en una zona de guerra renunciando a su única protección para consolar a los bebés enemigos. «¿Cómo te llamas?», ella preguntó suavemente. «Mo», respondió él, mirándola a los ojos con ojos cansados. «Milo», repitió, con el nombre extraño en la lengua. «Gracias por salvar a mis hijos». Se encogió de hombros, incómodo por la gratitud. Anoche hizo frío. En ese momento, al mirar a este pequeño y valiente humano, Añora sintió un cambio en su interior, un desmoronamiento de certezas que nunca había cuestionado. Esta guerra basada en el miedo y la incomprensión de repente parecía absurda ante una bondad tan simple. «¿Dónde están tus padres, Milo?», ella preguntó suavemente. Su mirada bajó al suelo. «Muerto cuando empezó la pelea». El corazón de Añora se encogió. Miró a sus gemelos y luego volvió a mirar al niño huérfano que los había salvado. En su rostro delgado, ella vio el futuro, no solo el de sus hijos, sino el de ambos pueblos. «¿Te gustaría venir con nosotros?», preguntó, las palabras sorprendiéndola incluso a ella. «Estarás a salvo. Tendrás comida y refugio». Los guardias se movieron inquietos, pero ninguno se atrevió a objetar. Habían presenciado algo profundo, algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre los humanos. Milo dudó. Años de instinto de supervivencia rugieron con una soledad desesperada. Finalmente, asintió una vez, un movimiento apenas perceptible. Añora sonrió,
su primera sonrisa genuina en días. Entonces, vámonos a casa, Milo. Mientras subían a las motos voladoras, el guardia más pequeño levantó a Milo y lo subió a su vehículo. Manipulando al niño humano con inesperada gentileza, el niño se aferró a la armadura del guardia mientras corrían a través de la ciudad en ruinas, alejándose de las líneas del frente que avanzaban hacia un futuro incierto que de alguna manera albergaba más esperanza que apenas unas horas antes. El refugio de emergencia debajo del antiguo edificio del Consejo de Lydian bullía de tensa actividad. Cientos de ciudadanos desplazados se apiñaron en el espacio cavernoso, organizados en unidades familiares, separados por mamparas improvisadas para proteger su privacidad. El personal médico se desplazaba entre los heridos mientras los equipos de distribución repartían raciones con sombría eficiencia. Cuando Añora entró con Milo y sus gemelos, el murmullo de la conversación se apagó y luego murió. Todos los rostros de piel azul se giraron hacia ellos, con expresiones que cambiaban de curiosidad a conmoción y luego a indignación mientras registraban al niño humano caminando a su lado. «Señora jefa», gritó una voz severa. El consejero Dredd, con su elaborado uniforme militar impecable a pesar del caos, caminó hacia ellos. «¿Qué significa esto?» El comandante Krell dio un paso adelante en actitud protectora. El niño humano salvó a los hijos del ministro, consejero. Los ojos de Dredd se entrecerraron y las manchas pálidas de su frente se oscurecieron con disgusto. «Y por esto traéis un enemigo a nuestro santuario». «Es un niño», respondió Añora con voz tranquila pero firme. «Un niño que mostró más compasión que muchos adultos que conozco». El consejero se inclinó más cerca y bajó la voz. «El cuerpo de tu marido apenas está frío. Y traéis un ser humano a nuestro medio. ¿Has olvidado quién lo mató?» Los ojos de Añora brillaron peligrosamente. «Un extremista mató a mi marido, consejero. No niños». Ella colocó una mano protectora sobre el hombro de Milo. «Este chico se queda conmigo». Los murmullos resonaron entre la multitud. Milo se acercó más al costado de Añora, su pequeño rostro cuidadosamente inexpresivo, pero sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. Había aprendido desde muy joven que mostrar miedo a menudo invitaba a la crueldad. «El consejo se enterará de esto», advirtió Dredd antes de darse la vuelta y alejarse. Una mujer lidiana mayor se acercó, con el rostro arrugado por la preocupación. «Enora, querida, tus aposentos están listos. Déjame ayudarte con los pequeños». «Gracias, matrona». «Tiene fugas», dijo Añora agradecida. Le entregó uno de los gemelos a la matrona, manteniendo al otro acunado contra su pecho. «Este es Milo. Él se quedará con nosotros». Los ojos de la matrona Liki se abrieron ligeramente, pero asintió sin hacer comentarios. Mientras avanzaban por el refugio, Milo sintió el peso de cientos de escaleras alienígenas, algunas curiosas, otras hostiles. Algunos, sobre todo los lidianos más jóvenes, casi amables. Los alojamientos que les asignaron eran pequeños pero privados. Una habitación individual con una plataforma para dormir, un cubículo sanitario y una pequeña área de preparación de alimentos. La matrona Liki ayudó a acomodar a los gemelos en una cuna improvisada hecha con contenedores de almacenamiento y ropa de cama suave. «Los pequeños necesitan ser alimentados», observó. «Y este joven necesita un baño con ropa limpia». Hizo un gesto hacia Milo, que se encontraba torpemente junto a la puerta. «No lo necesito», empezó Milo. Pero Añora la interrumpió suavemente. «Sí, lo haces. Y comida también». Ella le sonrió. «Está bien aceptar ayuda a veces, Milo». Después de que la matrona Liki se fue, prometiendo regresar con suministros, Inora se sentó en el borde de la plataforma para dormir, repentinamente exhausta. Los gemelos se habían quedado dormidos, su pequeño pecho subía y bajaba en perfecta sincronía. «Puedes sentarte», le dijo a Milo, dando una palmadita en el espacio a su lado. Dudó un momento y luego se sentó con cautela en el borde de la plataforma, manteniendo una distancia prudencial. «Lo siento por el consejero»,
dijo Honora. No todos piensan como él. Milo se encogió de hombros. Bueno, a la gente no le gusta lo que no entiende. Añora lo estudió con sorpresa. Esta es una observación muy adulta. Mi papá solía decir eso. Una sombra cruzó su rostro. Antes de las ejecuciones, hizo una mueca de dolor. Los primeros días del conflicto estuvieron marcados por terribles errores por parte de ambos bandos. Lo siento por tus padres, Milo. Él asintió con la mirada fija en el suelo. ¿Tu marido también murió? Sí, en el bombardeo de hace 3 días, la voz de Enora se quedó atrapada. Fue ministro en el gobierno de Lydian. Estaba trabajando en una propuesta de paz cuando fue asesinado. ¿Lo mataron los humanos? Milo preguntó sin rodeos. Añora dudó. El ataque fue reivindicado por un grupo extremista humano. Pero no creo que todos los humanos sean responsables, así como espero que no culpes a todos los lidianos por lo que le pasó a tu familia. Antes de que Milo pudiera responder, la matrona Liki regresó con una joven asistente. Llevaban ropa fresca, comida y artículos de baño. Para el niño humano, explicó la matrona, dejando en el suelo un bulto de ropa. Las cosas de mi nieto. Es un poco más grande, pero podemos ajustarlas. La hembra más joven se acercó a Milo con evidente curiosidad. Nunca he estado tan cerca de un ser humano antes, admitió con voz musical. Tu piel es tan diferente. Ella extendió la mano como para tocarle la cara, pero luego se contuvo. Milo la miró fijamente, igualmente fascinado por su tez azul cielo y los delicados patrones de un azul más claro que se arremolinaban en sus mejillas. Talia se está formando como aprendiz de medicina. La matrona Liki explicó, ella puede ayudar al niño a bañarse mientras usted alimenta a los gemelos. Añora miró a Milo. ¿Eso estaría bien? Y asintió de mala gana. La supervivencia en la calle le había enseñado que la limpieza era un lujo, pero también que a veces era necesario someterse al cuidado de otros para ganar su confianza. Mientras Talia conducía a Milo al cubículo sanitario, Nora se acomodó con sus gemelos. Ella observó al niño humano irse, impresionada por su resiliencia y la tranquila dignidad con la que se comportaba a pesar de sus circunstancias. Luego bañado y vestido con la ropa lidiana ajustada, Milo lucía transformado. Su cabello rubio, limpio por primera vez en meses, captaba la luz como oro pálido. Las prendas lordianas, una túnica sencilla y calzas de color gris suave, colgaban holgadamente de su delgada figura. Pero la matrona Liki los había fijado con alfileres y doblado hábilmente para que encajaran. Mucho mejor, aprobó Enora mientras compartían una comida sencilla de cubos de proteína y pasta de frutas. Mañana veremos cómo conseguirte comida humana adecuada. Milo levantó la vista de su plato, que había estado devorando con cuidadosa moderación a pesar de su evidente hambre. ¿Por qué me estás ayudando? Añora consideró la pregunta. Porque ayudaste a mis hijos cuando no tenías por qué hacerlo. Porque mostraste bondad cuando muchos habrían mostrado indiferencia o crueldad. Ella hizo una pausa. Y porque creo que mi marido hubiera querido que lo hiciera. Esa noche, mientras Milo dormía acurrucado al pie de la plataforma, rechazando el lugar más cómodo que Añora le había ofrecido, ella vigiló a su extraña nueva familia. 2 infantes lordianos y un niño humano, todos huérfanos de diferentes maneras por el mismo conflicto. Bajo el suave resplandor de la iluminación de emergencia, Enora le hizo una promesa silenciosa a su difunto esposo. Ella honraría su memoria protegiendo a esta familia inesperada que habían formado y tal vez al hacerlo daría un pequeño paso hacia la paz que él había muerto buscando. 3 días después de la llegada de Milo al refugio, Añora fue convocada a la sede temporal del consejo. Dejó a los gemelos al cuidado de la matrona Liki y después de un momento de vacilación trajo a Milo con ella. Ella no confiaba en dejarlo solo entre los luridianos que todavía veían a los humanos con sospecha. Manténganse cerca, murmuró mientras atravesaban pasillos abarrotados. Milo asintió, con la mirada alerta, catalogando salidas y posibles amenazas con el instinto de un niño que había sobrevivido en las calles.
La improvisada cámara del consejo era un almacén reconvertido, cuyas paredes funcionales ahora lucían los estandartes ceremoniales del gobierno lidiano. 5 miembros del consejo estaban sentados tras una larga mesa, con sus túnicas formales en el Congreso contra el telón de fondo industrial. En el centro se sentaba el alto consejero Pax, con su rostro envejecido surcado por la sabiduría de un siglo. Lady Bass saludó, su voz profunda resonando en la cámara, y su mirada se dirigió a Milo. Y este debe ser el niño humano del que hemos oído hablar. El consejero Dredd, sentado al fondo, emitió un sonido despectivo. Es muy irregular traerlo aquí. El niño se queda conmigo, dijo Anora con firmeza. Ese era nuestro acuerdo. Hola. El consejero Pax levantó una mano para apaciguar. Nadie sugiere separación, jefa. De hecho, por eso la hemos llamado. Aquí. Se inclinó hacia adelante. Tu historia ha trascendido estas paredes. Un niño humano salvando bebés lidianos. Ha cautivado la imaginación de ambos bandos. Una consejera con elaborados adornos plateados para el cabello habló. El embajador Torne, del cuerpo diplomático humano, ha solicitado una reunión. Cree que tu situación podría servir de base para reanudar las conversaciones de paz. El corazón de Añora se aceleró. Mi esposo habría querido eso. Tu esposo era ingenuo. Dredd espetó. No se puede confiar en estos humanos. Lo asesinaron. Extremistas lo asesinaron, corrigió Añora, repitiendo sus palabras a Milo. Así como los extremistas lidianos han cometido atrocidades contra los humanos. Milo se movió a su lado y Añora le puso una mano protectora en el hombro. El alto consejero los estudió pensativamente. El niño tendría que asistir a las conversaciones. Su presencia sería simbólica. Usando a un niño como apoyo político, Nora frunció el ceño. Usando el acto de compasión de un niño para recordar a ambas partes nuestros valores compartidos, replicó la consejera. Las conversaciones se celebrarían en la zona neutral con total seguridad. Protocolos. Miró a Milo. ¿Qué te parece? No tienes que hacer esto. Milo reflexionó un momento, con su joven rostro serio. ¿Ayudaría a detener la pelea? Podría ser. Sí, respondió Nora con sinceridad. Entonces lo haré. La simple valentía en su respuesta silenció la sala. Incluso Dredd pareció momentáneamente aturdido. Muy bien, asintió el alto consejero Pax. La reunión está programada para mañana. Enviaremos una escolta. Al salir de la cámara, Añora sintió una mezcla de esperanza y aprensión. La paz había parecido imposible durante tanto tiempo. Sin embargo, aquí estaba una pequeña oportunidad nacida del más simple acto de bondad. Estaban a medio camino de regreso a sus aposentos cuando el comandante Krell los interceptó con expresión seria. Lady Bass, unas palabras en privado. Su mirada se dirigió significativamente a Milo. Todo lo que necesite decir puede decirlo delante de Milo, respondió Añora. Krell dudó y luego bajó la voz. Ha habido charla entre la facción purista. No están contentos. Sobre las conversaciones de paz o sobre... Hizo un gesto con la cabeza hacia Milo. Los puristas eran un grupo radical disidente de Lidia que creía en la superioridad genética y se oponía a cualquier cooperación con los humanos. Habían ganado influencia a medida que avanzaba la guerra, alimentándose del miedo y el odio. ¿Han hecho amenazas específicas?, preguntó instintivamente, acercándose a Milo. Nada concreto, pero he duplicado tu seguridad y te aconsejo que te quedes en tus aposentos hasta la reunión. Añora asintió, agradeciéndole la advertencia. Mientras continuaban por el pasillo, notó que Milo la observaba a la cara. ¿Tienes miedo?, preguntó con su habitual franqueza. ¿Precavido? Ella corrigió con una pequeña sonrisa. Hay una diferencia. Al regresar a sus aposentos, encontraron a Talia jugando con los gemelos. El joven aprendiz de médico se había interesado especialmente por Milo,
fascinado por la fisiología y la cultura humanas. Ella lo bombardeaba con preguntas cada vez que se encontraban, a las que Milo respondía con creciente confianza. ¿Cómo demuestran afecto los humanos? Talia preguntó mientras ayudaba a Añora a preparar la cena. Los lidios se tocan la frente y comparten el aliento. Lo demostró inclinándose hacia uno de los gemelos, sus frentes tocándose mientras ella exhalaba suavemente. Los humanos se abrazan, explicó Milo, y a veces besarse. Su rostro se arrugó en señal de disgusto ante esto último. ¿Beso? La cabeza de Talia se inclinó con curiosidad. Es cuando aprietas los labios, demostró Milo frunciendo los labios, haciendo reír a Talia. Eso parece muy íntimo, observó. Los luridianos solo presionan los labios durante los rituales de apareamiento. Añora se aclaró la garganta y le lanzó a Talia una mirada de advertencia. La aprendiz se sonrojó aún más al darse cuenta de que se había adentrado en un territorio inapropiado. Lo siento, murmuró, pero sus ojos aún brillaban de curiosidad. Después de la cena, mientras Milo ayudaba a recoger los platos, una tarea en la que insistió a pesar de las protestas de N, Talia la tomó a un lado. «Hay algo que debería saber», susurró. «Escuché al consejero Dredd hablando con alguien en la enfermería. Mencionaron al niño humano en las conversaciones de paz y algo sobre asegurar que se transmita el mensaje correcto. La sangre de Inora se heló. ¿Especificaron qué significaba eso?» Talia meneó la cabeza, pero ellos parecieron complacidos. Demasiado complacido. Más tarde, después de que Talia se fue y Milo se quedó dormido, Inora caminaba de un lado a otro de su pequeño aposento. Los gemelos dormían pacíficamente en su cuna improvisada, ajenos a las agitaciones políticas que se arremolinaban a su alrededor. Estudió la forma dormida de Milo, acurrucado firmemente como si incluso mientras dormía necesitara protegerse. En apenas unos días, esta niña humana había revolucionado su mundo. Su simple acto de bondad había creado un efecto dominó que ahora amenazaba con convertirse en un maremoto de cambio o en una reacción peligrosa. Un suave golpe interrumpió su pensamiento. Abrió la puerta con cautela y encontró al comandante Krell. «Hemos interceptado comunicaciones», dijo sin preámbulos. «Los puristas están planeando algo para la reunión de mañana. No tenemos detalles, pero no podemos cancelarlo», concluyó Inora. «Esta podría ser nuestra única oportunidad para la paz». Krell ya sintió sombríamente. «Tendré a mi mejor gente allí, pero debes estar preparado para problemas». Después de que él se fue, Inora regresó a su vigilia. El día de mañana marcaría un nuevo comienzo o un final trágico. Mientras velaba por su improbable familia, hizo una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, ella protegería a Milo tan ferozmente como protegía a sus propios hijos. Él había dado todo lo que tenía para salvar a sus gemelos. Ella no haría menos por él. Fuera de sus aposentos, invisible entre las sombras, una figura observaba la puerta con frío cálculo. El niño humano se había convertido en un símbolo, uno que ciertas facciones no podían permitir que floreciera. Por la mañana se pondrían en marcha planes que garantizarían que el orden apropiado de las cosas permaneciera inalterado. La zona neutral había sido una vez la gran plaza central de Nies, un testimonio de la destreza arquitectónica lidiana con sus altos arcos y piedra luminiscente. Ahora era un duro recordatorio de lo que había costado la guerra. Su belleza se ve empañada por barricadas y emplazamientos de armas. Añora ajustó nerviosamente el collar de Milo mientras su transporte se acercaba al punto de control de seguridad. Los gemelos permanecieron en el refugio con la matrona Liki. Se consideró que traerlos sería demasiado arriesgado. «Recuerda», le dijo a Milo suavemente, «no tienes que decir nada si no quieres. Solo con estar allí es suficiente». Milo asintió solemnemente. Llevaba un traje especialmente confeccionado, un compromiso entre los estilos humano y lidiano que simbolizaba el puente que esperan construir hoy. Su cabello rubio había sido cuidadosamente peinado. El único mechón rebelde todavía le caía sobre la frente.
El comandante Krell se sentó frente a ellos, con su postura rígida. Mi equipo ha asegurado el perímetro, pero mantente alerta. Todavía no sabemos qué están planeando los puristas. El transporte disminuyó la velocidad cuando llegaron al punto de control a través de la ventana y Nora pudo ver a la delegación humana llegando simultáneamente al lado opuesto de la plaza. Un espectáculo de igualdad cuidadosamente coreografiado. Ese es el embajador Torne. Krell señaló a un hombre alto y distinguido, con cabello oscuro con mechas plateadas. Y a su lado, la atención de Añora se centró en el segundo humano. Más joven, con hombros anchos y un rostro que de alguna manera lograba parecer al mismo tiempo endurecido por la batalla y amable. Vestía un uniforme militar formal con insignias de comandante, pero se movía con una gracia natural que desmentía su apariencia de mariscal. Comandante Daniel Foster, Krell suministrado. Fuerzas Especiales Humanas. Ha abogado por la paz desde que comenzó el conflicto. Inusual para un militar. Algo en el tono de Krell hizo que Añora lo mirara. Lo respetas. Nos enfrentamos en batalla 2 veces, admitió Krell. En ambas ocasiones priorizó la evacuación de civiles por encima de la ventaja táctica. Es un hombre honorable. Las puertas del transporte se abrieron y entraron en la tensa atmósfera de la zona neutral. El personal de seguridad de ambas especies mantenía una distancia tediosa entre sí y sus manos nunca estaban lejos de las armas. El embajador Torne se acercó primero. Su sonrisa diplomática, practicada pero genuina. Señora Bass, gracias por aceptar esta reunión. Sus ojos se movieron hacia Milo, suavizándose. Y tú debes ser el joven del que tanto hemos oído hablar. Milo miró al humano alto con curiosidad no disimulada. Habían pasado meses desde que había visto a otro de su especie. El comandante Foster dio un paso adelante y se arrodilló para encontrarse con Milo a la altura de los ojos. Un gesto que hizo que los guardias lidianos se tensaran hasta que se dieron cuenta de su propósito. Hola, dijo con voz cálida y profunda. Fue algo valiente lo que hiciste. Milo se encogió de hombros repentinamente tímido. Tenían frío. La sonrisa de Foster arrugó las comisuras de sus ojos. Así de simple, ¿eh? Él miró a Añora y algo eléctrico pasó entre ellos. Reconocimiento quizás de espíritus afines atrapados en circunstancias fuera de su control. El comandante Foster ha sido fundamental en la organización de esta reunión. El embajador Torne explicó mientras caminaban hacia el pabellón central. Él cree, como yo, que este conflicto ha durado demasiado tiempo. Mi marido sintió lo mismo, dijo Inora en voz baja. La expresión de Foster se volvió solemne. El ministro Bass era una voz de razón. Su muerte fue una tragedia para ambos pueblos. Dentro del pabellón, representantes de ambos lados se sentaron en una mesa circular, una elección deliberada para evitar cualquier percepción de jerarquía. El alto consejero Pax y el consejero Dredd representaron al liderazgo luridiano, mientras que el embajador Torne y el comandante Foster hablaron en nombre de la humanidad. A medida que comenzaron las discusiones formales, Milo se fue inquietando. Añora había previsto esto y silenciosamente le proporcionó un pequeño dispositivo de dibujo. Dibujó distraídamente mientras los adultos hablaban, y de vez en cuando levantaba la vista cuando se alzaban voces en desacuerdo. Las incursiones humanas en territorio lidiano, empezó Dredd acaloradamente. Estamos en respuesta a los ataques lidianos y a los asentamientos civiles, respondió Foster, con un tono tranquilo que contrastaba marcadamente con la agitación de Dredd. Caballeros, intervino el embajador Torne. Estamos aquí para encontrar puntos en común, no para reavivar agravios. El alto consejero Pax asintió. De hecho, quizás deberíamos centrarnos en el ejemplo que tenemos ante nosotros. Señaló a Milo, un niño humano que mostró compasión al permitir que los bebés lidianos se fueran. Si un niño puede ver más allá de nuestras diferencias, seguramente nosotros también. Milo levantó la vista, consciente de repente de que era el centro de atención. Sus ojos se encontraron con los del comandante Foster,
quien le dedicó un gesto alentador. Solo hice lo que cualquiera haría, dijo Milo, con su vocecita en el repentino silencio. Eran bebés. Necesitaban ayuda. La simple sabiduría de su declaración flotaba en el aire, silenciando momentáneamente incluso a los negociadores más aguerridos. A medida que avanzaban las conversaciones, Añora notó que el comandante Foster la observaba cuando creía que no la miraba. Había algo en su mirada que le aceleró el pulso. Admiración. Sí, pero algo más. Algo que le recordaba que no era solo madre y viuda, sino mujer. Durante un breve receso, Foster se acercó a ella mientras el fascinado oficial de seguridad lordiano dijo: «Es un chico extraordinario», observó Foster, señalando a Milo con la cabeza. «Sí», asintió Ine, aunque sospecho que su compasión no es tan inusual en los humanos como algunos de los míos creen. La sonrisa de Foster era irónica. Así como no todos los lidianos son los seres fríos y calculadores de la propaganda humana. Dudó un momento y añadió en voz más baja: «He estado siguiendo tu trabajo en el reasentamiento de refugiados incluso antes de esta situación con Milo. Has salvado muchas vidas, humanas y lidianas». Añora sintió una oleada de placer al reconocerlo. «¿Cómo lo supiste?» «Esas operaciones eran confidenciales. Me ocupo de saber quién trabaja por la paz», respondió. Sus ojos, de un marrón cálido que le recordaba a las raras especias de tierras que su gente apreciaba, sostuvieron los de ella un instante más de lo necesario, sobre todo cuando son tan dedicados como tú. El momento se vio interrumpido por una conmoción en la entrada. Un mensajero lidiano entró apresuradamente, susurrando con urgencia al comandante Krell, cuya expresión se ensombreció. «Necesitamos evacuar». Krell ya anunció, moviéndose rápidamente hacia el lado norte. «Los informes de inteligencia indican que las fuerzas más puras se dirigen a la zona neutral». El embajador Torne se levantó de inmediato. «Deberíamos posponerlo». «No», interrumpió Foster con voz firme. «Eso es exactamente lo que quieren. Continuamos las conversaciones, pero las trasladamos a un lugar seguro». Se giró hacia Añora. «La embajada humana tiene un búnker diseñado para resistir bombardeos orbitales. Podemos continuar allí». El rostro del consejero Dredd se contorsionó de indignación. «¿Esperan que entremos en una fortaleza humana? Esto podría ser una trampa». Si el comandante Foster quería tendernos una trampa, observó el alto consejero Pax con suavidad. No necesita una artimaña tan elaborada. Antes de que Dredd pudiera responder, el sonido distante de explosiones sacudió el edificio. Milo corrió al lado de Añora, con los ojos abiertos de miedo. Foster se movió con experta eficiencia, coordinándose con Krell para asegurar su salida. Mientras se apresuraban hacia los transportes, Añora se encontró a su lado. Milo se aferró con fuerza a su costado. «No te acerques», le dijo Foster, con la mano, tocándole brevemente la espalda, un gesto protector y extrañamente íntimo. «No dejaré que les pase nada a ninguno de los dos». La sinceridad en su voz la hizo creerle, a pesar de todo lo que la guerra le había enseñado sobre la confianza. Mientras subían a los transportes, lordianos y humanos juntos en una apresurada alianza por necesidad, Inora vio al consejero Dredd hablando con urgencia por un dispositivo de comunicación, con una expresión triunfante en lugar de preocupada. Foster siguió su mirada, entrecerrando los ojos. «Tú también lo notaste», dijo en voz baja. «No parece preocupado por el ataque», confirmó Inora. «Porque sabía que se avecinaba», concluyó Foster con gravedad. «La pregunta es, ¿con quién está trabajando realmente?». Mientras su transporte se dirigía a toda velocidad hacia la embajada humana, Inora se encontró preguntándose lo mismo. Las piezas no encajaban a menos que alguien quisiera que esta guerra continuara. A menos que la paz amenazara algo más valioso que las vidas que se estaban perdiendo. A su lado, Milo se acercó más, encontrando su pequeña mano. En sus ojos, ella no vio miedo, sino determinación. El mismo espíritu que lo había llevado a compartir su
La única posesión con 2 bebés alienígenas en una noche fría. Cualquiera que fuera la conspiración a la que se enfrentaban, Añora comprendió que necesitarían ese mismo coraje para llevarla a cabo. El búnker humano de la embajada bullía de actividad mientras el personal de seguridad establecía perímetros y redes de comunicaciones. A pesar de la atmósfera de crisis, el espacio era sorprendentemente cómodo, diseñado para albergar a diplomáticos durante emergencias prolongadas, con habitaciones privadas, salas de reuniones e incluso una pequeña área recreativa. Milo exploró este nuevo entorno con cautelosa curiosidad mientras los adultos deliberaban en la sala principal de estrategia. Foster había insistido en que el alto consejero Pax y el embajador Thorne tuvieran un canal seguro para contactar con sus respectivos gobiernos, mientras que el consejero Dredd era mantenido bajo observación cortés pero firme. Tenemos información que sugiere que este conflicto se está prolongando artificialmente, explicó Foster, proyectando una serie de puntos de datos en la pantalla holográfica. Rutas de suministro que no deberían existir, envíos de armas que no coinciden con los inventarios oficiales, comunicaciones que eluden los canales normales. Inora estudió las pruebas, su mente analítica, afinada por años de trabajo diplomático junto a su difunto esposo, comprendió rápidamente las implicaciones. ¿Crees que alguien se están beneficiando de esta guerra? No solo se están beneficiando, corrigió Foster, orquestándola. El bombardeo que mató a su esposo ocurrió horas después de que lograra un avance en las negociaciones de paz. El rostro envejecido del alto consejero Pax se tornó serio. El ministro Bass había descubierto irregularidades en las adquisiciones militares. Creía que alguien estaba desviando recursos. El consejero Dredd supervisa las adquisiciones militares, dijo Añora lentamente. El embajador Thorne asintió. Hemos tenido sospechas similares de nuestro lado. Intransigentes que parecen saber exactamente cuándo y dónde atacar para maximizar las bajas y minimizar las posibilidades de diálogo. Mientras los adultos hablaban, Milo se había acercado al otro lado del búnker, donde las unidades de almacenamiento se alineaban en las paredes. Algo en los patrones de los paneles de seguridad le llamó la atención. Uno no encajaba del todo con los demás. Con la curiosidad natural de un niño, presionó la palma de la mano contra él. Para su sorpresa, el panel se abrió, revelando una pequeña alcoba que contenía lo que parecía un equipo de comunicaciones. Fascinado, Milo se metió dentro. El dispositivo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Ni humano ni espeluznante en diseño. La superficie palpitaba con una inquietante luz violeta. Cuando Milo la rozó accidentalmente, el dispositivo se activó, proyectando una imagen tridimensional en el aire. Milo observó las extrañas figuras en la proyección. Seres altos y delgados con cabezas alargadas y múltiples ojos. Hablaban en un idioma áspero y chasqueante que no entendía, pero una palabra se repetía con frecuencia. Armadas. Comandante Foster, gritó Milo, alejándose del extraño dispositivo. Encontré algo raro. Foster llegó primero a Milo, con Añora pisándole los talones. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa al reconocer la proyección. Proxianos, susurró. Pero se supone que deben ser neutrales en este conflicto. ¿Qué son los proxianos? Milo preguntó, acercándose más al lado de Añora. Una especie del borde exterior, explicó Foster, mientras examinaba el dispositivo. Tecnológicamente avanzados, pero aislacionistas. Mantienen relaciones diplomáticas con humanos y lidianos, manteniéndose al margen de nuestros desacuerdos. Aparentemente no es tan neutral como decían, observó Añora con gravedad. Foster activó su implante de comunicación. Equipo de seguridad a la sección de almacenamiento C y busque al consejero Dredd ahora. Pero Dredd ya se había escabullido durante la confusión, tomando un transporte de regreso hacia territorio lidiano. Está corriendo hacia sus verdaderos amos, dijo Foster mientras se reagrupaban en la sala de estrategia. Este dispositivo es un enlace directo al proxy y al alto mando.
Han estado jugando en ambos lados, vendiendo armas, proporcionando información, creando incidentes cuando la paz parecía demasiado cercana. ¿Pero por qué? El embajador Thorne exigió. La voz del alto consejero Pack estaba cargada de comprensión. Nava se asienta sobre el mayor depósito de estelarita de este sector, esencial para su tecnología de propulsión. Si los humanos y los lidianos estuviéramos en paz, controlaríamos esos recursos juntos. En la guerra, estamos demasiado distraídos para darnos cuenta de que se van agotando gradualmente. Necesitamos pruebas que convenzan a ambos gobiernos, dijo Añora. Este dispositivo por sí solo no será suficiente. Foster asintió. Los proxianos deben tener agentes incrustados en estructuras de mando tanto humanas como lidianas. Dredd es claramente uno, pero habrá otros. A medida que asimilaba las implicaciones, Añora sintió una oleada de dolor. Su marido había muerto no por ideología o incomprensión, sino por dinero, sacrificado por quienes veían la guerra como una oportunidad de negocio. Foster pareció percibir sus pensamientos. Terminaremos lo que tu marido empezó. Lo prometió en voz baja. Mientras los demás trabajaban para asegurar la evidencia y establecer comunicaciones seguras, Foster condujo a Añora a una pequeña plataforma de observación con vista a los terrenos de la embajada. A través de ventanas reforzadas, podían ver la ciudad de Navis extendida ante ellos, con incendios aún ardiendo en algunos distritos. Todo este sufrimiento, susurró N, por recursos. Es una vieja historia, respondió Foster, rozando su hombro con el de ella. Pero no tiene por qué terminar igual. No esta vez. La proximidad entre ellos de repente pareció cargada de algo más allá de la crisis que enfrentaban. Enora lo percibió profundamente como hombre. Su calor, su aroma, el ritmo constante de su respiración. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, en parte para distraerse de esos sentimientos inesperados. Sobre los proxianos. No lo supe. No específicamente. Su mirada permaneció fija en el paisaje urbano. Pero he visto demasiados conflictos que no beneficiaron a ninguna de las partes. Siempre alguien se beneficia de la guerra. Solo necesitaba averiguar quién. Entonces se volvió hacia ella. Sus ojos reflejaban los fuegos distantes. Tu marido era un buen hombre. Vio los mismos patrones. Sí, asintió Añora suavemente. Él creía que la paz era posible. Él tenía razón. La mano de Foster encontró la de ella. Su toque envió una corriente eléctrica a través de su cuerpo. Y ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo. El momento se prolongó entre ellos, lleno de posibilidades. Entonces Foster se inclinó hacia adelante, dudó un momento y presionó sus labios contra los de ella. La sensación era ajena a Añora. Los lidios aún no se besaban, pero de alguna manera se sentían perfectamente naturales. Su cuerpo respondió con una oleada de calor que la dejó mareada. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con más dificultad. Lo siento, empezó Foster. No debería haberlo hecho. Enora lo silenció iniciando otro beso. Este más profundo, más seguro. Sus manos encontraron los planos sólidos de su pecho mientras sus brazos rodeaban su cintura, acercándola más. No te disculpes, susurró contra su boca. No para esto. Más tarde, en la privacidad del lugar que le fue asignado, se reencontraron con una urgencia nacida del peligro compartido y una conexión inesperada. Las diferencias entre sus especies, su fría piel azul contra su cálido bronceado, los patrones de luz que ondulaban a través de su cuerpo cuando los tocaba, se convirtieron en puntos de fascinación en lugar de división. Su acoplamiento era al mismo tiempo tierno y feroz, un desafío contra aquellos que querían mantener separados a sus pueblos. En los brazos de Foster, Enora no solo encontró placer, sino una especie de curación, un recordatorio de que la vida persistía incluso a la sombra de la guerra. Después, mientras yacían entrelazados, Foster trazó los patrones luminiscentes en su hombro. Deberíamos ir a ver cómo está Milo, murmuró.
La mención del niño hizo que la realidad volviera a nuestra mente. Sin embargo, Ine accedió, a regañadientes, desenredándose. Probablemente se esté preguntando dónde estamos. Encontraron a Milo en el área de recreación, enseñándole a un fascinado oficial de seguridad humano el espeluznante juego que Ine le había mostrado en el refugio. El niño levantó la vista cuando entraron. Sus ojos observadores captaron su apariencia ligeramente desaliñada y la nueva tranquilidad entre ellos. «¿Vas a ser mi nuevo papá?», preguntó Foster con su característica franqueza. Foster parpadeó sorprendido y luego se agachó al nivel de Milo. «Eso es algo que todos deberíamos hablar, pero me gustaría ser tu amigo si te parece bien». Milo consideró esto seriamente. «Amigos es bueno por ahora». Los adultos intercambiaron miradas divertidas por encima de su cabeza, pero el momento de ligereza fue interrumpido por una llamada urgente desde la sala de estrategia. «Hemos decodificado más del proxy y las comunicaciones». El embajador Thorne les informó. «Están planeando algo grande. Un ataque de falsa bandera contra el liderazgo humano y lidiano. Si tiene éxito, la guerra podría escalar más allá de cualquier esperanza de paz». Cuando Foster lo exigió, mañana el apoderado y los agentes ya estaban en posición. El corazón de N se hundió. Tenían la verdad, pero tal vez no tenían el tiempo para hacerla valer. La expresión de Foster se endureció con determinación. «Luego nos movemos esta noche. Llevamos lo que hemos encontrado directamente a ambos gobiernos simultáneamente». «Eso es extremadamente arriesgado», advirtió Thorne. «Lo mismo ocurre con la espera», replicó Foster. Miró a Añora. «¿Estás conmigo?». Ella asintió sin dudarlo. «Siempre». Mientras se preparaban para lo que podría ser su misión más peligrosa hasta el momento, Nora se encontró sacando fuerza de la improbable familia que habían formado. Un comandante humano, un diplomático lidiano y un niño de 5 años cuyo simple acto de bondad puso todo en movimiento. Cualquiera que fuese el mañana, lo afrontarían juntos. El amanecer amaneció sobre las armadas mientras 3 transportes sin identificación pasaban a toda velocidad por las calles devastadas por la guerra. En el vehículo delantero, Añora estaba sentada junto a Foster, con su mano firmemente apretada contra la de él. Milo dormitaba contra su otro lado, exhausto por los preparativos de la noche. «¿Estás seguro de esto?», Foster preguntó en voz baja para no despertar al niño. Nora asintió. «Si queremos tener alguna posibilidad de que nos crean, debemos presentar nuestro caso juntos, humanos y lordianos, uno al lado del otro». La sesión de emergencia conjunta se había organizado a través de los canales personales del alto consejero Pax, evitando las comunicaciones oficiales comprometidas. Tanto los líderes humanos como los luridianos se reunirían en la Catedral Neutral de Kanker, una estructura que de algún modo había sobrevivido a los bombardeos, tal vez como un monumento irónico final a lo que se había perdido. «Tendremos 10 minutos como máximo antes de que los protocolos de seguridad los obliguen a separarse». El embajador Thorne advirtió desde el asiento de adelante. «Haz que cuenten». Añora miró a Milo, quien había insistido en venir a pesar de sus preocupaciones. «Encontré la máquina alienígena», argumentó con la lógica obstinada de un niño. «Y yo soy parte de la historia». No estaba equivocado. La evidencia que llevaban, el proxy y el dispositivo de comunicación, las transmisiones decodificadas, los registros financieros que mostraban la extracción de recursos eran convincentes, pero el propio Milo era la encarnación viviente de lo que podía ser humano y lidiano, no solo coexistiendo, sino cuidándose el uno al otro. El transporte disminuyó la velocidad a medida que se acercaban a la catedral. A través de las ventanas tintadas, Añora pudo ver la fuerte presencia de seguridad. Soldados humanos y guardias lidianos manteniendo una tensa distancia entre ellos. Si los dedos nunca están lejos del gatillo, recuerden lo que Foster le dijo al equipo. «Nos mudamos juntos. Sin separación. Cualquier señal de proxy o interferencia, abortamos y pasamos al plan de contingencia». El plan de contingencia, una transmisión directa a la población civil, era más riesgoso,
pero podría ser su única opción si los líderes no estaban dispuestos a escuchar. Al salir de los vehículos, Añora se sintió expuesta, vulnerable. Ella atrajo a Milo hacia su lado mientras Foster escaneaba el perímetro, su entrenamiento militar evidente en cada movimiento. «Quédate entre nosotros», le dijo a Milo, quien asintió solemnemente. El interior de la catedral contrastaba marcadamente con la devastación del exterior. Altos techos de piedra pulida, intrincados mosaicos que representan el primer contacto entre humanos y lidios hace siglos, una época de esperanza, no de odio. En la cámara central, 2 semicírculos de funcionarios se enfrentaban a través de una división. Ustedes, los comandantes militares humanos y los líderes políticos, por un lado, y sus homólogos lidianos por el otro. La tensión en la habitación era palpable, algo vivo que parecía latir con cada respiración. El alto consejero Pax y el embajador Torne avanzaron primero. Sus posiciones les otorgaban la autoridad para abrir el procedimiento. El comandante Krell se encontraba entre el contingente militar lidiano, con una expresión cuidadosamente neutral pero con los ojos vigilantes. «Representantes de honor», comenzó Pax, y su voz envejecida tenía una fuerza sorprendente. «Hemos convocado esta sesión de emergencia para presentar evidencia de importancia crítica para ambos pueblos. Es una evidencia que sugiere que hemos estado luchando contra el enemigo equivocado», continuó Torne sin cambios. «Que nuestro conflicto ha sido diseñado por una fuerza externa para su propio beneficio». Se escucharon murmullos entre ambas delegaciones. Añora vio a varios funcionarios intercambiando miradas cautelosas. Proxy potenciales y agentes ya están planeando sus contraargumentos. Foster dio un paso adelante. N y Milo a su lado. Hace 3 días, este niño humano descubrió un dispositivo de comunicación proxiano escondido en el búnker de la embajada humana. Un dispositivo que no debería haber existido. Enora retomó la narración. Las transmisiones que decodificamos revelan una campaña sistemática por parte del proxy y la hegemonía para prolongar e intensificar nuestro conflicto mientras extraen depósitos de estelarita debajo de Navas. Un general humano se inclinó hacia adelante. Estas son acusaciones graves. ¿Dónde está este dispositivo ahora? Alto, respondió Foster, haciendo un gesto con la cabeza a un oficial de seguridad que trajo un contenedor sellado junto con registros completos de las transmisiones decodificadas. Mientras se presentaban las pruebas, Añora observaba los rostros de los allí reunidos. Algunos mostraron conmoción, otros escepticismo, unos pocos, muy pocos mostraron miedo. Esos, los anotó cuidadosamente. Esos eran los que había que observar. Un ministro lidiano se levantó. Aunque esto sea cierto, el daño ya está hecho. La confianza entre nuestros pueblos está rota sin posibilidad de reparación. ¿Lo es? Foster desafió. Hizo un gesto hacia Milo. Este niño no lo pensó así cuando encontró a 2 bebés lidios solos en el frío. Les dio lo único que tenía, su manta, y se quedó con ellos toda la noche. Milo dio un paso adelante, su pequeño rostro serio, pero sin miedo, mientras se dirigía a las figuras más poderosas de 2 civilizaciones. Eran solo bebés, dijo simplemente. Necesitaban ayuda. No importa si son azules o no. La profunda sabiduría contenida en su declaración infantil quedó suspendida en el aire, silenciando momentáneamente incluso a los escépticos más acérrimos. Añora continuó. Mi marido descubrió el primer hilo de esta conspiración antes de que lo mataran. El ministro Vaz creía que la paz era posible y necesaria para que ambos pueblos prosperaran. Su trabajo condujo a este momento. Y a esto, añadió Foster, se activó una pantalla holográfica que mostraba datos de extracción de recursos. Patrones de agotamiento de estelarita que coinciden exactamente con las escaladas en nuestro conflicto. Cada vez que la paz parecía posible, ocurría un nuevo incidente. Cada incidente no benefició ni a los humanos ni a los lidianos, solo a los proxianos. La evidencia era contundente, pero Añora pudo ver resistencia en algunos rostros.
Se había invertido demasiado en el odio como para abandonarlo fácilmente. Entonces, inesperadamente, el comandante Krell dio un paso al frente de la delegación lidiana. He luchado contra humanos durante 3 años, dijo, y su voz profunda resonó en la cámara. Creía estar defendiendo a mi pueblo, pero he visto a un niño humano proteger a infantes lidianos a costa de su propio bienestar. He visto a un comandante humano priorizar las vidas civiles sobre las ventajas militares. Él asintió hacia Foster. Si hemos sido manipulados, entonces nuestra verdadera fuerza reside en permanecer unidos contra aquellos que quieren utilizarnos como peones. Una ola de acuerdo recorrió la reunión. Pero antes de que pudiera construirse, las puertas de la catedral se abrieron de golpe. Un escuadrón de soldados mixtos lidianos y humanos entró, liderado por una figura que Inora reconoció con un escalofrío. Consejero Dredd, esto es traición, anunció Dredd. Estos individuos han conspirado con fuerzas enemigas y han fabricado pruebas para socavar nuestro esfuerzo bélico. Foster se movió protectoramente frente a Ahora y Milo. Tu maestro te envió para silenciarnos, Dredd. O debería llamarte por tu designación de apoderado. El rostro de Drey se contorsionó de rabia. Aprovecharlos. Pero los soldados dudaron, mirando con incertidumbre entre Dredd y sus respectivos líderes. En ese momento de vacilación, Milo se lanzó hacia adelante, eludiendo la postura protectora de Fousters. Se detuvo justo entre las dos delegaciones, pequeñas y vulnerables en la enorme cámara. ¿Por qué seguís luchando?, exigió, y su voz infantil de alguna manera rompió la tensión. Los alienígenas malos se están llevando sus rocas especiales mientras se lastiman entre sí. Eso es estúpido. Una risa sobresaltada escapó de alguien de la delegación humana, rápidamente sofocada, pero rompió el hechizo de la orden de Drey. El alto consejero Pax se puso de pie. El niño dice la verdad. Hemos estado ciegos. Se dirigió a la delegación humana. Propongo una operación conjunta inmediata para verificar estas afirmaciones, y si se prueban, enfrentar juntos la supuesta falsedad y el engaño. El presidente humano asintió lentamente. Acordado. Y una suspensión temporal de hostilidades mientras investigamos. No, gritó Dredd, buscando un arma oculta. Foster se movió a la velocidad del rayo y lo tiró al suelo antes de que pudiera disparar. Los soldados que habían acompañado a Dredd ahora apuntaron sus armas hacia él. Sus verdaderas lealtades reveladas. Llévenlo a un lugar seguro, ordenó el presidente. E identificar a cualquier otro que pueda estar comprometido. Mientras se llevaban a Dredd, furioso contra los simpatizantes humanos y los traidores a su raza, Inora sintió que un peso se le quitaba de los hombros. No fue una victoria, todavía no, pero fue el comienzo de un camino hacia la paz. Más tarde, cuando los equipos conjuntos humanos lidianos comenzaron el proceso de identificar y neutralizar la influencia proxiana, Inora encontró a Foster en un rincón tranquilo de los jardines de la catedral. Milo estaba cerca, fascinado por una fuente donde el agua bailaba en patrones controlados por el pensamiento. Es extraordinario, dijo Foster, mirando al niño con evidente afecto. Sí, asintió Añora. Nos recordó a todos algo simple que habíamos olvidado, que la compasión trasciende las especies. Foster se volvió hacia ella. Sus ojos estaban cálidos y llenos de una emoción que hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Quiero decir, Añora sonrió, levantando la mano para trazar la línea de su mandíbula. Ahora construimos algo nuevo juntos. Él tomó su mano y le dio un beso. En la palma en ese extraño y maravilloso gesto humano que le provocó escalofríos en todo el cuerpo. Me gustaría mucho eso. Sus labios se encontraron en un beso que contenía promesa más que pasión desesperada. La promesa del tiempo, del descubrimiento, de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar días antes. «Estáis besándoos», comentó Milo, habiendo abandonado la fuente para buscarlos. Pero su expresión de disgusto no podía ocultar la mirada complacida en sus ojos. Foster se rió,
alborotando el cabello del niño. Lo entenderás algún día. No, no lo haré, insistió Milo con una seguridad que solo un niño de 5 años podría tener. ¿Podemos ir a buscar a los gemelos ahora? Quiero mostrarles la fuente. En el corazón de Nora se llenó de amor por esta inesperada familia que habían formado. Un hombre humano, una mujer lidiana, un niño humano y gemelos lidianos. Diferentes especies unidas por algo más fuerte que la biología. Sí, dijo, tomando la mano de Milo y la de ella mientras Foster tomaba la otra. Vamos a buscar a nuestra familia. 6 meses después, cuando Navis comenzó el lento proceso de reconstrucción, se realizó una pequeña ceremonia en la plaza central restaurada. Se inauguró un monumento, una sencilla escultura de un pequeño niño humano ofreciendo una manta a 2 bebés lidios. Debajo, una inscripción en escritura humana y lidiana: del más pequeño acto de bondad, nació la paz. Añora estaba junto a Foster, ahora su esposo bajo la ley humana y lidiana, observando cómo Milo, oficialmente su hijo, jugaba con los gemelos, enseñándoles un juego que había inventado y que combinaba elementos de ambas culturas. El proxy y la amenaza habían sido neutralizados y su manipulación expuesta en toda la galaxia. Los recursos de Stellarite de Nabvice ahora estaban administrados de manera conjunta por una comisión lidiana humana. Las ganancias financian los esfuerzos de reconstrucción. No fue perfecto, siglos de desconfianza no pudieron borrarse de la noche a la mañana. Pero cada día traía consigo un nuevo entendimiento, nuevas conexiones entre pueblos que antes solo veían enemigos entre sí. ¿Valió la pena? Foster preguntó en voz baja, con el brazo alrededor de su cintura. Todo el dolor, la pérdida para llegar hasta aquí. Añora observó a Milo reír mientras uno de los gemelos intentaba imitar sus movimientos. Su piel azul contrastaba con su coloración humana. Pregúntamelo de nuevo dentro de 20 años, respondió ella. Cuando estos niños hayan crecido conociendo solo la paz entre nuestros pueblos. Foster sonrió y la acercó más. Tengo intención de hacerlo. Y en ese momento, viendo a su improbable familia prosperar contra todo pronóstico, N supo con certeza que el simple acto de un niño compartiendo su manta había cambiado no solo su mundo, sino mundos incontables.